Hay un momento muy particular que quizás hayas vivido sin saber nombrarlo. Estás revisando tu teléfono una noche cualquiera, deslizando nombres en la lista de contactos, y de pronto aparece uno que llevabas años sin pensar. Alguien que conociste en la universidad y que podía desmontar cualquier argumento en menos de un minuto. O un antiguo compañero de trabajo que siempre intuía dónde iba a fracasar un proyecto meses antes de que nadie más notara señales de alarma. O simplemente aquella persona de tu barrio que parecía escuchar una frecuencia distinta a la de los demás, como si estuviera hecha de otro material. Hace años que no sabes nada de ella. Escribes su nombre en un buscador. Nada reciente. Ninguna publicación, ningún perfil activo, ningún comentario en foros, ningún rastro visible. Se ha ido quedando en silencio, poco a poco, como una marea que se retira sin hacer ruido. Y aquí viene lo interesante. Esa persona no fracasó, no se hundió en ninguna caída estrepitosa. Nadie cuenta su historia como advertencia en reuniones familiares. Nadie habla de ella con lástima. Simplemente se apartó, se replegó. Y si te detienes a pensarlo, probablemente puedes nombrar a 3 o 4 personas así en tu propia vida. ¿A dónde fueron? ¿Qué les ocurrió realmente? Esa es la pregunta que quiero responder contigo, porque detrás de ese silencio hay una lógica mucho más profunda de lo que parece. Y te prometo que al final de este recorrido vas a entender a alguien de tu entorno de una manera completamente nueva. O, lo que es más probable, vas a entenderte a ti mismo. Empecemos por reconocer el patrón, porque cuando lo ves una vez, ya no puedes dejar de verlo en todas partes. Piensa en la trayectoria típica de una persona genuinamente inteligente. Y no me refiero solo a quien saca buenas notas o memoriza datos con facilidad. Hablo de esas personas que piensan en sistemas, que perciben conexiones que al resto se le escapan, que hacen preguntas capaces de dejar una sala en un silencio incómodo. En la infancia iban por delante. En la juventud parecían imparables, llenas de ambición, de proyectos, de energía dirigida hacia afuera. Y entonces, en algún punto entre los 30 y los 40, ocurre algo extraño. La ambición no desaparece, pero cambia de dirección. Se vuelve hacia adentro. La energía que antes empleaban en escalar posiciones, en construir redes, en mantenerse visibles, empieza a desviarse hacia otro lugar. Hacia un libro que nadie les pidió escribir, hacia un huerto en las afueras, hacia un proyecto personal que todavía no tiene nombre ni forma clara. Y esto no es un fenómeno moderno ni una moda reciente. Es, de hecho, uno de los patrones más constantes en la historia del pensamiento humano. Isaac Newton formuló las bases de la teoría de la gravitación no en una universidad prestigiosa, ni rodeado de colegas brillantes, ni en medio de debates académicos. Lo hizo durante la Gran Peste que asoló Londres en la década de 1660, cuando tuvo que huir de Cambridge y refugiarse en la granja familiar de Woolsthorpe. 2 años de aislamiento absoluto. 2 años de pensamiento sin interrupciones, sin reuniones, sin correspondencia obligada. Él mismo los llamó después sus años milagrosos. De aquella soledad emergió el cálculo infinitesimal, las leyes del movimiento y los fundamentos de la óptica moderna. No fue a pesar del retiro, fue gracias a él. Siglos después, el filósofo estadounidense Henry David Thoreau abandonó la sociedad convencional en 1845 y pasó 2 años en una cabaña construida con sus propias manos junto a la laguna de Walden. Todos pensaron que había perdido el rumbo. Tenía 27 años, una edad en la que se suponía que debía estar labrándose un futuro respetable. Lo que escribió en aquella soledad terminó moldeando 2 siglos de filosofía estadounidense. En el siglo XX, el novelista Thomas Pynchon publicó algunas de las obras más celebradas de la literatura norteamericana, mientras evitaba por completo la vida pública. Sin entrevistas, sin apariciones, sin fotografías autorizadas. Solo el trabajo. J. de Salinger escribió: «El guardián entre el centeno». Se convirtió en un fenómeno mundial y acto seguido se trasladó a un pueblo rural de Nuevo Hampshire y se negó a publicar nada más durante décadas. Siguió escribiendo todos los días. Simplemente dejó de actuar para el público. El patrón se repite hasta volverse imposible de ignorar y plantea una pregunta incómoda.
¿Es este repliegue el síntoma de que algo se ha roto? ¿O es la señal de que algo profundamente silencioso se está poniendo en su sitio? El psiquiatra suizo Carl Jung dedicó gran parte de su vida a intentar responder esa pregunta, y su respuesta es una de las ideas más infravaloradas de toda la psicología del siglo XX. Jung pasó décadas estudiando no solo la mente individual, sino esa arquitectura mental compartida que todos heredamos por el simple hecho de nacer humanos. La llamó el inconsciente colectivo. Imagínalo así. El cerebro humano viene con un software preinstalado. Instintos, patrones heredados de pensamiento y emoción, marcos de interpretación que se han ido sedimentando durante miles de años de evolución cultural. Antes de que elijas conscientemente creer en nada, una cantidad inmensa de tu visión del mundo ya está dentro de ti, funcionando en segundo plano. Y aquí viene la observación más incómoda de Jung. La mayoría de las personas pasan la vida entera ejecutando ese programa sin cuestionarlo jamás. Desean lo que les han enseñado a desear. Temen lo que les han enseñado a temer. Miden su éxito con métricas que han recibido de sus padres, de sus escuelas, de sus jefes, de los anuncios que ven antes de dormir. Y lo hacen convencidas, absolutamente convencidas, de que están tomando decisiones libres y personales. Jung llamó a este estado identificación con lo colectivo. Una fusión tan completa con el guión compartido que uno confunde la voz del coro con su propia voz interior. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve interesante. Las personas con una inteligencia particularmente despierta, y quiero ser preciso, no hablo solo de coeficientes intelectuales altos, hablo de gente con una fuerte capacidad de autoconciencia y una curiosidad que no se apaga. Esas personas tienden en algún momento a notar el guión. Empiezan a ver los engranajes detrás del telón. Se dan cuenta de que buena parte de lo que se presenta como opinión no es más que suposición reciclada, de que buena parte de lo que se vende como ambición es en realidad ansiedad programada, y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. No hay vuelta atrás. Jung llamó individuación al proceso de salir gradualmente de esa programación colectiva. Un trabajo lento, muchas veces doloroso, de convertirse en quien uno realmente es, en lugar de quien fue diseñado para ser. Pero aquí está la trampa, y Jung fue inusualmente honesto al señalarla. A la sociedad no le gusta la individuación. La sociedad necesita previsibilidad, necesita que la gente siga el guión. Y cuando alguien empieza a desviarse, a hacer preguntas para las que no hay respuestas aprobadas, a vivir según un calendario que no coincide con el esperado, el colectivo reacciona. No siempre de manera abierta. Casi siempre es sutil. Te dicen que eres demasiado intenso, que le das demasiadas vueltas a las cosas, que no eres práctico, que eres difícil de gestionar. Te pasan por alto en ascensos que acaban recayendo en personas más cómodas, más agradables, más fáciles de leer por quienes mandan. Y en algún momento, muchas personas verdaderamente inteligentes hacen un cálculo muy simple. El coste de participar es mayor que la recompensa, y empiezan a retirarse. Quiero detenerme aquí para nombrar algo que rara vez se dice con claridad, pero que me parece una de las cargas ocultas más pesadas de ser una persona inteligente en una sociedad moderna. Voy a llamarlo agotamiento por traducción. Déjame explicarlo. Cuando tu mente piensa en sistemas, cuando construye modelos de manera espontánea, cuando percibe consecuencias de segundo y tercer orden, cuando estás acostumbrado a sostener la complejidad sin necesidad de resolverla de inmediato, operas en un nivel en el que la mayoría de las conversaciones cotidianas simplemente no ocurren. Y eso significa que cada interacción, cada una, exige un esfuerzo de traducción. Comprimes un pensamiento de varias capas en una frase digerible. Eliminas los matices porque resultan tediosos. Renuncias a las precisiones porque suenan evasivas. Dices es complicado y ves cómo la mirada del otro se pierde en el techo. Dices algo más simple y sientes una pequeña traición interior, casi imperceptible, pero real. Y haces esto decenas de veces al día. En cada reunión, en cada cena, en cada conversación casual, en cada mensaje corto. Lo que la mayoría no entiende es que este trabajo de traducción no es solo socialmente agotador, es cognitivamente dañino. Tu mente funciona como un músculo.
Si la usas durante años por debajo de su capacidad real, no se mantiene afilada, se desgasta. La costumbre de simplificar acaba contaminando tu pensamiento privado. La interpretación constante de ser alguien más accesible de lo que eres empieza a vaciarte por dentro. Jung escribió largamente sobre lo que llamó la persona, la máscara social que todos llevamos. Para la mayoría, la distancia entre esa máscara y el yo auténtico es tolerable. La máscara encaja razonablemente bien. Pero para quien tiene una manera natural de relacionarse con el mundo profundamente desajustada con lo que los entornos sociales recompensan, la máscara se convierte en una camisa que aprieta cada día un poco más. Piensa en cómo se ve esto en una oficina cualquiera. Estás en una reunión. Alguien presenta una estrategia con 3 defectos evidentes y probablemente fatales. Los ves de inmediato, no por arrogancia, sino porque así funciona tu cabeza. Pero la última vez que planteaste objeciones tan pronto, te etiquetaron como negativo, como alguien que complica las cosas, como alguien con mala actitud. Así que callas, ves cómo se aprueba el plan. Lo ves fracasar 6 meses después exactamente como habías anticipado. Y algo muy pequeño dentro de ti muere en ese momento. Esto ocurre una vez y otra, y cada vez la distancia entre quien eres realmente y quien se te permite ser en esa sala crece un poco más, hasta que la interpretación se vuelve insostenible. Investigaciones recientes en psicología organizacional sugieren que las personas con capacidades cognitivas significativamente superiores a la media dedican varias horas al día a lo que los psicólogos llaman calibración social, es decir, a moderar su expresión, ajustar su vocabulario, vigilar cómo son percibidas. Es casi una segunda jornada laboral invisible, y nadie les paga por ella. Simplemente las va consumiendo por dentro. Así que en algún punto dejan de hacerlo. Cambian la actuación externa por algo interno. Se vuelven más calladas, más difíciles de encontrar. Siguen completamente vivas, pero están invirtiendo su energía en otro lugar, en algo que les exige sin pedirles que sean menos. Hay otra razón por la que las personas muy inteligentes terminan desapareciendo. Y es una razón de la que casi nadie habla directamente, porque resulta un poco incómoda. Las personas muy inteligentes hacen que los demás se sientan expuestos, no deliberadamente, no con crueldad, simplemente por existir en su nivel natural. Y la psicología detrás de esto es fascinante. Cuando te encuentras con alguien físicamente más fuerte, lo habitual es sentir admiración o quizás un poco de motivación. Cuando te encuentras con alguien económicamente más próspero, puede aparecer envidia o aspiración. Pero cuando te encuentras con alguien que piensa con más claridad que tú, que formula preguntas que no se te habían ocurrido, que detecta implicaciones que habías pasado por alto, ocurre algo muy diferente en el cerebro. Los estudios sobre cognición social han mostrado que la comparación intelectual activa respuestas de amenaza de un modo que la comparación física o material no suele hacerlo. Tu pensamiento está tan íntimamente ligado a tu sentido de identidad que cuando alguien, aunque sea sin proponérselo, cuestiona implícitamente la calidad de ese pensamiento, está tocando algo muy cercano a tu propio yo. Y la gente se defiende, casi siempre lo hace. Pero la defensa rara vez se parece a una defensa, se parece a un descarte, es demasiado teórico. No es práctico, no tiene inteligencia emocional. Sí, es listo, pero siempre hay un pero. Jung llamó a este mecanismo proyección de la sombra. Cuando la presencia de alguien pone en evidencia tus propias limitaciones, tus suposiciones perezosas, tus creencias sin examinar, la mente no siempre responde con la conclusión lógica, que sería exigirse pensar mejor. A menudo responde con una conclusión mucho más cómoda. Hay algo raro en esa persona. El individuo sobre el que se proyecta no ha hecho nada, no ha reclamado superioridad. Solo se ha presentado tal como es, y con ello ha creado un espejo incómodo que los demás no querían mirar. Esta es la razón por la que Sócrates fue ejecutado. No porque sus ideas fueran peligrosas al modo en que lo es un arma, sino porque sus preguntas hacían que la gente se sintiera tonta, y eso resultaba intolerable. Esta es la razón por la que Alan Turing, cuyo trabajo acortó probablemente la Segunda Guerra Mundial en varios años, fue perseguido por el mismo gobierno al que había salvado.
La brillantez, cuando ya no puede ser útil, se convierte en una amenaza. En la vida cotidiana, la persecución es más prosaica, pero no menos real. Te hablan por encima en las reuniones. Tus ideas aparecen atribuidas a quien tiene mejor don de gentes. Te dicen que necesitas trabajar tu estilo de comunicación, que es casi siempre una manera educada de pedirte que dejes de hacer sentir a los demás que no siguen el hilo. Te pasan por alto para puestos de liderazgo que acaban ocupados por personas que saben proyectar seguridad mucho mejor de lo que saben sostener decisiones complejas. Y la persona inteligente mira a su alrededor y hace una evaluación silenciosa. El juego no está diseñado para que yo lo gane de manera honesta, y en lugar de comprometer su integridad, decide dejar de jugar. Hay una verdad difícil sobre nuestra cultura contemporánea que conviene nombrar. Decimos que valoramos la inteligencia. Celebramos al genio en retrospectiva, en biografías, en películas, en la mitología del inventor solitario. Pero en la experiencia diaria real de las instituciones, en las escuelas, en las empresas, en los medios, en la política, lo que se recompensa no es la profundidad, es la legibilidad, la facilidad de consumo, la capacidad de hacer que las cosas complicadas parezcan simples, que es una habilidad muy distinta de entender realmente las cosas complicadas. Piensa en lo que se vuelve viral en Internet. Contenido breve, directo, emocionalmente cargado, absoluto. El matiz no viaja bien. Las salvedades no se comparten. En el momento en que dices depende, ya has perdido al algoritmo. Investigaciones sobre la propagación de información en redes sociales han mostrado que los contenidos simplificados y emocionalmente intensos se difunden mucho más rápido que la información precisa y matizada. Las plataformas no son neutrales. Están seleccionando activamente un tipo de pensamiento que es exactamente lo contrario del pensamiento cuidadoso. El entorno laboral moderno padece el mismo problema. Las empresas cuelgan la palabra innovación en sus paredes. Contratan consultores para organizar talleres de pensamiento creativo. Pero lo que realmente promueven es competencia dentro del marco existente. La persona que cuestiona el marco, que dice, creo que estamos resolviendo el problema equivocado, es percibida como una amenaza a la estabilidad, a la jerarquía, a la tranquilidad de pensar que los que mandan saben lo que hacen. ¿Y qué les ocurre a esas personas? Se van, o son expulsadas con suavidad, y 5 años después la misma empresa gasta una fortuna intentando recrear justamente lo que esa persona hacía de forma natural. El matemático ruso Grigori Perelman resolvió uno de los problemas más notoriamente difíciles de las matemáticas, la conjetura de Poincaré, un enigma que había resistido a las mejores mentes del mundo durante casi un siglo. Le ofrecieron la medalla Fields, el máximo honor en matemáticas. Le ofrecieron el premio del $1.000.000 del Instituto Clay. Rechazó ambos. Se retiró por completo de la vida académica. La prensa dijo que había enloquecido, que era mentalmente inestable, que no sabía lo que hacía. Pero hay otra lectura posible. Tal vez Perelman entendió con absoluta claridad lo que significaría aceptar esos premios, que se convertiría en un producto, que un sistema que lo había ignorado durante años querría ahora reclamarlo como prueba de su propia legitimidad, que su identidad le sería de vuelta convertida en marca. Eligió seguir siendo él mismo a un coste personal enorme. Y eso no es locura, eso es un sistema de valores perfectamente coherente llevado hasta sus últimas consecuencias. Jung mismo construyó una torre, no hablo en sentido metafórico, literalmente con sus propias manos, en la pequeña localidad suiza de Bollingen, a orillas del lago de Zúrich. Comenzó la obra en 1923 y la fue ampliando durante décadas. Colocó las piedras él mismo, diseñó cada estancia. Pasaba allí largos periodos sin teléfono, sin electricidad, escribiendo a la luz de las velas, cocinando sobre el fuego, acarreando agua del pozo. Sus colegas pensaron que atravesaba una crisis. Sus biógrafos han discutido durante años qué significaba aquella torre, pero Jung lo explicó de manera muy sencilla. Bollingen era el único lugar donde podía escucharse pensar. El único lugar donde nadie le pedía que fuera más simple, más accesible, más colegial. Donde el trabajo podía ser exactamente lo que el trabajo necesitaba ser, sin negociación.
sin concesiones, sin traducción. Y el trabajo que surgió de aquella soledad, los conceptos de individuación, de sombra, de arquetipo, de sí mismo, son hoy cimientos de la psicología contemporánea, de la literatura, de la terapia, de nuestra manera de entender el desarrollo humano. No a pesar del retiro, gracias a él. Esta es la paradoja central de todo lo que te estoy contando. El repliegue que desde fuera parece fracaso es, desde dentro, muchas veces el comienzo del trabajo más importante que esa persona va a hacer en toda su vida. Piensa en las figuras que hoy celebramos sin reservas. Emily Dickinson escribió cerca de 1800 poemas en su habitación de Amherst, en Massachusetts. Apenas salía de su casa, casi no publicó nada en vida. Los vecinos la consideraban excéntrica, quizás un poco perturbada. Hoy es reconocida como una de las voces más importantes de la poesía en lengua inglesa. Harper Lee escribió Matar a un ruiseñor y después se pasó el resto de su larga vida en Monroeville, Alabama, rechazando entrevistas y viviendo en silencio. Un solo libro, eterno. Stanley Kubrick realizó algunas de las películas más influyentes de la historia del cine mientras vivía prácticamente recluido en una finca a las afueras de Londres, negándose a volar, evitando multitudes, trabajando a su propio ritmo con una obsesión por el detalle que exasperaba a todos los que colaboraban con él. Se le consideraba difícil, excéntrico, imposible. También se le consideraba incomparable. Estas personas no desaparecieron porque fracasaran al integrarse. Se desconectaron precisamente para poder hacer el trabajo que la conexión constante les impedía. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. Llevas varios minutos escuchando esta reflexión sobre personas inteligentes que se retiran. ¿Estás sintiendo algún reconocimiento? No de otra persona, de ti mismo. Tal vez últimamente has sentido una especie de tirón interior. Un alejamiento lento de conversaciones que antes te importaban. Una preferencia creciente por tu propia compañía. No desde la depresión, sino desde algo que se parece más al alivio. Has empezado a declinar invitaciones sin sentir culpa. Te has vuelto más callado en el trabajo, no porque no tengas nada que decir, sino porque explicarlo te parece un esfuerzo desproporcionado. Te sientes profundamente vivo cuando estás inmerso en un proyecto, en un libro, en un problema, en una pieza de música. Y profundamente apagado en habitaciones llenas de charla ligera. Si algo de esto resuena contigo, no estoy aquí para diagnosticarte nada. Pero sí quiero decirte que, desde el marco de Jung, esto podría no ser patología. Podría ser dirección. El impulso hacia la soledad, cuando nace de una vitalidad intelectual y no de la desesperación, es a menudo la manera que tiene la psique de decir que necesitas más espacio, que estás operando muy por debajo de tu profundidad real, que tu vida interior está pidiendo más de ti. Y eso no significa cortar con todo el mundo. No significa incendiar tu vida actual. Jung nunca defendió el aislamiento permanente. Tenía familia, tenía pacientes, tenía amigos, tenía comunidad. Lo que defendía era el repliegue consciente, el espacio intencional, la protección deliberada de la vida interior frente al ruido constante de las demandas colectivas. La pregunta, entonces, no es si retirarte o no. La pregunta es si lo estás haciendo con propósito o simplemente a la deriva. Si estás construyendo algo en el silencio o simplemente escondiéndote del ruido. Esa es una distinción crucial y solo tú puedes responderla con honestidad. Y quiero dejarte con una última idea. En cada época, las personas cuyas ideas terminan dando forma al mundo casi nunca son las más visibles de su tiempo. Son las que estuvieron dispuestas a permanecer invisibles el tiempo suficiente para hacer el trabajo real. Newton en aquella granja de Lincolnshire. Thoreau junto a la laguna de Walden. Dickinson en su habitación de Amherst. Jung en su torre de piedra a orillas del lago. El mundo no los perdió cuando se quedaron en silencio. En un sentido muy concreto, el mundo los encontró años, a veces décadas, a veces siglos después, cuando el trabajo que habían hecho en soledad alcanzó finalmente a personas que estaban preparadas para recibirlo. Así que si sientes ese tirón hacia una vida más callada, más honda, con más espacio dentro, quiero ofrecerte una manera distinta de mirarlo.
No estás desapareciendo. Estás empezando por fin a presentarte al trabajo que de verdad importa, en el tiempo que ese trabajo exige, en el silencio que esa clase de profundidad necesita de manera irrenunciable. Construye tu torre. Haz tu trabajo. El mundo, con el tiempo, siempre encuentra la manera de alcanzarte.